Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa. El Señor los sacó de Egipto. Y en el capítulo 12 ya se cumple todo este concepto, todo este evento. Y hay un versículo que llama poderosamente nuestra atención. Versículo 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. El propósito por el cual Dios los sacó de Egipto era porque los llevaba a la tierra prometida, a conocer la tierra prometida, a vivir en la tierra prometida, a pernoctar en la tierra prometida, a formar familia en la tierra prometida, a formar comunidad en la tierra prometida. Pero la historia nos enseña que de los 600,000 adultos israelitas, hebreos, que salieron de Egipto, sin contar los menores de 20 años, de los 600,000, solamente 2 entraron a esta tierra prometida. ¿Qué pasó con el resto, 599,998? Quedaron en el camino. Por su pecado, por su idolatría, por su indiferencia a Dios. Hermano, la vida de la iglesia es igual. La vida cristiana es igual. Muchos van quedando en el camino. Muchos y muchos llegan a la iglesia y al poco tiempo van desapareciendo de manera regular. Así es la vida de la iglesia. Y de repente llega un montón grande y del montón grande solamente queda uno, quedan 2. Así ha sucedido en nuestra iglesia en los 32 años que tenemos como tal. Así sucede. Y así va a suceder. ¿Por qué? Porque van quedando en el camino. Sea cual sea la razón, la historia se repite. Padre, bendice tu palabra en medio nuestro y ayúdanos a hallar en ella sabiduría, reprensión, advertencia para nuestra vida. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Números capítulo 16. En la mañana mirábamos que los primeros 3,000 quedaban en el camino por idólatras, porque no tuvieron paciencia con Moisés y levantaron un becerro de oro. Y el Señor, en su juicio, en su sentencia contra los idólatras, 3,000 quedaron en el camino. Luego entonces aparecieron nuevamente un grupo, 10 más quedarían en el camino. Vino una plaga sobre ellos porque desanimaron a Israel, desanimaron al pueblo, dando un mensaje negativo, distribuyendo un mensaje negativo, regando un mensaje negativo, transmitiendo un mensaje negativo donde dice que Israel lloró, se desesperó, no hubo esperanza en ellos, se desanimaron, se deprimieron. Y en esta acción de entristecerse, de desanimarse, culparon a los líderes. Eso es la chismografía. Y luego entonces 250 más, y cuidado si eran más, vuelven a quedar en el camino por rebeldía, por falta de obediencia, por no someterse a Dios, a los mandatos de Dios, a los preceptos de Dios.
¿ok? Y querían ser pastores, y querían ser líderes. ¿Y por qué Moisés tenía que enseñar? ¿Y por qué Moisés tenía que legislar? ¿Y por qué Moisés tenía que mandar? Y porque nosotros somos tan santos como él. Y criticaron y cuestionaron a Moisés. Entre paréntesis, déjeme decirle algo. Ninguna persona puede servir al Señor con libertad en una iglesia si esas personas no tienen sometimiento a la palabra de Dios, si esas personas no aceptan el pastorado al frente de ellos, si esas personas no se someten al consejo del pastor, porque van a cometer errores, se van a equivocar en algo y el pastor va a llamar la atención y les va a pedir que cambien. Y le va a pedir que cambien esa postura, y le va a pedir que cambien esa forma, porque no agrada a Dios, porque ellos están sirviendo a Dios. Y hay quienes se van. Por eso que yo no tengo ningún apuro en colocar a trabajar en la iglesia personas que no tienen un espíritu de sometimiento a Dios, a través de la palabra, a través del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque son desobedientes y son rebeldes. Aquí hubo uno muy fiel, participaba en todo. Y una vez tuve que confrontarlo con una situación que él hizo y que no correspondía a un maestro de escuela dominical, cuando teníamos escuela dominical. Y no correspondía, y le llamé a terreno. De una manera, y aquí conversamos él, ella, la esposa y yo, los tres, de una manera cordial, porque él era muy afable, muy educado. Hermano, mira, tú eres maestro y tú estás tomando una posición que cuando tú tengas que enseñar sobre este tema, tú no lo vas a poder enseñar con libertad porque tú no lo practicas, porque tú no lo crees. Nosotros como iglesia creemos que el día domingo es el día del Señor. Y que debemos de evitar en usarlo en otras cosas. Debemos de congregarnos para adorar a nuestro Dios en las actividades que tenemos. Y él me dijo, está bien, pastor, está bien, vamos a seguir hablando. Y fue una reunión muy afable y luego recibí una carta en la semana. Pastor, queremos decirle que renunciamos a la iglesia, que no asistimos más a la iglesia, que estamos en desacuerdo con esa posición, nosotros no vamos a hacer caso. Pastor Jerry, ¿tú te recuerdas? Yo no puedo trabajar con gente que yo no puedo aconsejar y que no acepten el consejo. ¿Me explico? No puedo. No se puede. Aquí estos líderes, 250 príncipes, y Coré, que era de la familia de Leví, de los coatitas, se creía igual o superior a Moisés y no le hacían caso. No lo obedecían. Entonces hubo rebeldía. Números capítulo 16. Entonces quedamos con que murieron, los últimos que murieron fueron 250 que quedan en el camino por rebeldía, por soberbia. Número 16, 41. El día siguiente, oiga bien, al otro día, ayer murieron 250. La sentencia de Dios vino sobre ellos. El juicio de Dios vino sobre ellos. El pecado los alcanzó. Y la tierra se abrió.
y fueron enterrados vivos bajo tierra. Es el pasaje que no leí todo el pasaje en la mañana. Habiendo caído el juicio de Dios al otro día, número 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Qué muerte? ¿Cuándo? Ayer, los 250. Soberbia. Estaban culpando a Moisés y a Aarón de lo que Dios había hecho. Me imagino que este pueblo que atentó contra Moisés y Aarón tenían familiares y amigos que habían muerto. Así que estaban resentidos, estaban molestos, porque Dios había hecho sentencia sobre este grupo soberbio, sobre este grupo arrogante, sobre este grupo que nadie los mandó a levantarse en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y viene nuevamente un castigo de Jehová Dios. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, criticó y atacó también verbalmente contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Hermano, mire, yo lo dije en la mañana y lo voy a repetir esta noche. No piense que todo lo malo que sucede en la iglesia, el culpable o los culpables son los pastores. No lo piense. Aquí 250 murieron ayer y el pueblo con una visión corta y el pueblo sin entender el juicio de Dios, que culparon a Moisés de la muerte de estos 250 y Moisés no tenía culpa y Moisés no tenía son ni parte en esto. Moisés simplemente era el líder y Dios abrió la tierra y se tragó a estos rebeldes y soberbios. Y viene nuevamente el juicio de Dios. No piense que todo lo malo que sucede en la iglesia es culpa del pastor. No piense que el pastor tiene que ser perfecto e irreprensible. No piense que el pastor se las sabe todas. Tengamos cuidado con el concepto que tenemos acerca del siervo de Dios. Tenemos que mirarlo en su justa dimensión. Alguien se va, una familia se va, seguro que el pastor le dijo algo. Y eso ha sucedido los 32 años que yo he sido pastor. Pastor Jerry, eso ha sucedido los 32 años. Cada vez que se va alguien, alguna persona que de alguna manera ha tenido algún grado de influencia, participación, y se va y desaparece, el chisme comienza y la crítica comienza. El pastor tiene que ver en esto. Y tarde o temprano llega el chisme a oídos del pastor. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Hay cosas que yo no tengo nada que ver con la gente. No tiene sentido que estén culpando a los líderes. A veces la gente decide marcharse tranquilamente y se van. A veces el pastor está involucrado en consejería y no le gustó la consejería, no le gustó la exhortación, no le gustó el jalón de oreja. Por eso que yo no le jalo la oreja a nadie que no sea miembro. Después aprendí. Por eso que somos meticulosos, somos muy cuidadosos, somos muy detallistas para hacer miembros en la iglesia. Porque cuando alguien se hace miembro en nuestra iglesia, tiene libertad para participar activamente de todo lo que se hace.
Pero nosotros tenemos libertad también para llamarle la atención. Yo no le llamo la atención ahora a gente que no son miembros de la iglesia. Y puedo estar mirando que están haciendo algo horrible. No me meto. No me meto. Porque no son miembros. Porque sé que me voy a meter en un problema. Porque si me meto en un problema con los mismos miembros, ¿cuánto más problemas me meto con los que no son miembros? Ya yo aprendí. Me cuido. Y una de las últimas veces que entré a aconsejar y ayudar a alguien que no era miembro, salió un desastre. Y el diablo salió por todas partes. Y hasta el día de hoy el diablo sigue regado con esta persona. Por meterme a aconsejar a una persona que no debía haber nunca abierto mi boca. Porque hay personas que no son aconsejables. Hay personas que son sabios en su propia opinión. Hay personas que creen que todo lo hacen bien. Hay personas que creen que en el matrimonio y en la familia están haciendo todo perfectamente. Hermano, le voy a dar un consejo. De gracias a Dios porque hay alguien que te va a decir lo malo que estás haciendo. Porque te está previniendo un problema. Te está previniendo una desgracia espiritual en tu familia, o en tu vida, o en tu matrimonio, o una desgracia emocional, o una desgracia física, o una crisis que no vas a poder levantarte de ella. Da gracias a Dios que alguien está pendiente de ti. Pero hay algunos que definitivamente, mira, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido que el pastor está puesto para velar por vosotros, para ayudar a vosotros, para alertar a vosotros, para que usted tenga cuidado por el camino que está entrando, porque es peligroso. Y va a dañar su vida personal, y va a dañar su vida matrimonial, y va a dañar su vida familiar. Versículo 42, número 16, 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la Shekinah de Dios, la Shekinah de Dios, la gloria de Jehová. Versículo 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación. Le dice Dios a Moisés y a Aarón: y los consumiré en un momento. Y Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Estoy parafraseando algunas ideas para que las entienda. Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y hace expiación por ello. Es decir, aplica perdón sobre ellos, cubre el pecado de ellos con el sacrificio, con el incienso. Haz expiación por el pecado de ellos, cúbrelo. Como sacerdote, Aarón debía de ponerse entre el pueblo y Dios. Y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor, la ira, el fuego, el juicio de Dios era inminente. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y vino la gloria de Dios y se reveló en el tabernáculo, y comenzó la masacre dentro del pueblo de Israel, por irse en contra de lo que Dios determinó
por irse en contra de lo que Dios sentenció, por irse en contra de los siervos de Dios que no tienen que ver en el problema. Era Dios con ellos, nada que ver Moisés, nada que ver Aarón. La mortandad ha comenzado. Versículo 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación, es decir, sacrificio para cubrir el pecado del pueblo, y así apaciguar la ira de Dios. E hizo expiación por el pecado, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿Cuántos murieron? 14,700. Hermano, no crea que Dios es fuego consumidor ayer. Dios es fuego consumidor hoy. Y Dios será fuego consumidor mañana. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. ¿Usted me está entendiendo? La obra de Dios es en amor, en justicia, en juicio, de manera justa. ¿Usted cree que estos 14,700 eran inocentes? Nadie va a salir impune, limpio, libre y sin juicio cuando se mete con Dios, cuando se mete en contra de Dios, en contra de la obra de Dios, en contra de los siervos de Dios. Quiero mencionar algo breve. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí 2 más murieron, quedaron en el camino. Al poco tiempo, los hermanos de Moisés, yo doy gracias a Dios que mis hermanos no están conmigo, porque hace tiempo me hubieran crucificado. Hace tiempo me hubieran crucificado, porque para ellos yo soy fanático. Yo soy un cristiano evangélico fanático. No hay que tomar tan a pecho las cosas. ¿Para qué soy tan fanático? No es necesario. El único fanático fue Cristo para morir por nosotros, ¿cierto? ¿Ok? Y nosotros no podemos entonces, de alguna manera, también ser comprometidos con la obra de Dios. Dice que atacaron a Moisés, su hermano Aarón y su hermana María, que en otras versiones es Miriam. Atacaron a Moisés por la esposa que tenía. Porque dicen los comentaristas, porque era morenita, dicen los comentaristas. Pero para mí esa fue una excusa. Porque la verdadera razón está en el versículo siguiente. Versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Para mí, la verdadera razón del pleito que Aarón y María tuvieron con Moisés fue porque a Aarón y María, como dije en la mañana, también Aarón y María tenían algún grado de participación en la obra de Dios de aquel tiempo. Y tenían dones y los ponían en práctica. Y Aarón tenía su ministerio. Y Miriam tenía su ministerio también.
Pero ellos vieron que Moisés tenía el primer lugar ante Dios. Y ellos dijeron, solamente por Moisés Dios ha hablado. ¿Habrá habido envidia? No lo sé. ¿Habrá habido celo? No lo sé. ¿Habrá habido arrogancia y soberbia? Posiblemente. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Mira, como yo le llamo a usted a veces, hey, Aarón, ven acá, yo, come over here, yo, come over here, ven acá. Llamó a María y llamó a Aarón. Le dijo, vengan ustedes dos aparte que yo tengo algo que conversar con ustedes. Les voy a dar un consejito. Versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo, y salieron estos tres. Versículo 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El versículo 6, lo que está tratando de decir Dios es que a ustedes han sido usados por mí en el pueblo con diferentes ministerio, pero con Moisés yo tengo un trato diferente. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apretó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hermano, este episodio habla de la soberbia, de la rebeldía de los creyentes en contra de Dios. Al poco tiempo María murió, al poco tiempo Aarón también morirían por su pecado, no entrarían a la tierra prometida. Quería mencionar este evento a grosso modo. Números 21. Números 21. Versículo 4, número 21, 4. Hermano, el pasaje dice, mucho pueblo más queda en el camino. No dice la cantidad. Número 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué el pueblo se desanimó en el camino? Los comentaristas enseñan y explican que ya habían pasado varios años aquí, en que el pueblo de Israel vagaba por el desierto. Recuérdese 2 eventos. Aquí dice que rodearon la tierra. Mire lo que dice aquí. 21:4.
Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Israel le había pedido a sus parientes, a los edomitas, cruzar por el medio del pueblo para ahorrarse una trayectoria, para ahorrarse días, semanas, meses. Y los edomitas dijeron, no señor, ustedes no van a pasar por el pueblo, por entre medio del pueblo, sino si ustedes pasan vamos a pelear con ustedes. E Israel dijeron, déjenos pasar, no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Y los edomitas dijeron, atrévanse. E Israel tuvo que dar la vuelta, alargar su trayectoria por el desierto. A este evento tenemos que sumar que en la mañana no lo dije, pero cuando los espías fueron a reconocer la tierra y por haber desanimado al pueblo y por no haber creído en Jehová Dios, 40 días fueron a recorrer la tierra para ver lo sabrosa que era, lo hermosa que era, lo apetecible que era, y que Israel pudiese entrar con libertad, confiando en que Dios les iba a dar la tierra. Y fueron 40 días a espiar. Dios les dijo, en ese pasaje que prediqué en la mañana, Dios les dijo, por cada año, por cada día que fueron a espiar la tierra, yo voy a aumentar 1 año en el desierto. Y el pueblo de Israel ya había comenzado a vagar 40 años en el desierto. Entonces, en este pasaje que estamos nosotros mirando en este momento, nosotros nos encontramos con este detalle. Vuelvo a leerlo después de haber explicado esto. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimó? Porque tenían años vagando en el desierto. Los comentaristas dicen que dieron vuelta y dieron vuelta y dieron vuelta. Lo que debieron haber entrado en 3 meses a la tierra prometida, en 3 o 4 meses, permítame decirle esto, fueron 40 años. Y en este pasaje, el pueblo estaba cansado. Tenían años en el desierto, comiendo la misma comida. El sol fatigante de día, el frío de noche, viéndose las caras unos a otros. Y se desanimaron. Porque todo era lo mismo, nada era diferente. Hermano, ¿cuántos años tiene usted en Cristo? ¿Le puedo decir algo? Lo que nosotros hacemos como vida cristiana congregacional, no hay más. Va a ser lo mismo hasta que Cristo venga. Lo que usted hace en su vida personal, espiritual, no hay más. Acostúmbrese, no hay más. Lo que usted hace como matrimonio y como familia, espiritualmente hablando, no hay más. Acostúmbrese. ¿Me explico? No hay más que esto. Vamos a marcar el paso igual que el pueblo de Israel hasta que Cristo venga. Y no hay más. Y los mismos himnos, y la misma música, y el mismo pastor, y los mismos gritos, y el mismo pastor Jerry, y la misma hermana Asia, ahí en la cocina, y todo va a ser igual. Y vamos a dar vuelta en la vida cristiana hasta que Cristo venga. No puede haber nada nuevo porque lo nuevo viene del mundo. Lo que nos toca es orar, congregarnos, participar, orar los unos por los otros, apoyar las actividades. En estos 3 meses tenemos algo nuevo, que es la música con el maestro. Y hay algo diferente por 3 meses. Pero déjeme decirle algo. De la misma manera que Israel se cansó,
de su caminar con Dios, de caminar en el desierto, la misma comida, la misma ropa, la misma gente, el mismo sol, el mismo frío, la misma agua. Usted y yo, entiéndalo, no hay nada más que esto. Pastor, pero todos los domingos en la iglesia, sí, no hay nada más hasta que Cristo venga. Métase esto en la cabeza. Perdóneme, yo tengo 40 años asistiendo a la iglesia el día del Señor y no me voy a cansar. No hay más. Cuando falto me siento extraño. Y yo no vengo a la iglesia porque soy pastor, vengo a la iglesia porque soy creyente y creo en la Biblia. Pero escúchame, no hay más nada. Y gloria a Dios que como iglesia hemos incrementado. Pastor Jerry, tenemos que hacer un día sábado para la familia. Antes que venga todo el calor, para que podamos tenerla ahí al lado. ¿Ok? Pero gracias al Señor que tenemos un campamento. Es algo diferente, pero no hay más que eso. Y la vida cristiana es así, dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta, todo lo mismo, las mismas prédicas, la misma enseñanza, la misma música, la misma ropa, las mismas reglas, las mismas costumbres, la misma disciplina y todo lo mismo y todo lo mismo y todo lo mismo. No se canse, porque se va a desanimar, porque el pueblo de Israel se desanimó. Al tener que caminar más de la cuenta, al tener que transitar más de la cuenta. Y el pasaje dice, mire lo que dice ahora, ¿qué sucedió como producto de este desánimo? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, versículo 4, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios, mire, contra Dios ahora, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Mire para acá, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguno de vosotros que está sentado, que ha estado sentado ahí, cantando himnos al Señor o escuchando prédica? ¿Y hay alguno de vosotros que tiene pocos años en la fe y sentado en uno de los asientos, participando del servicio de adoración, participando del servicio de predicación? ¿Hay alguno de vosotros que de repente su mente se le va y comienza a decir, ¿y qué rayo estoy haciendo yo con esto evangélico aquí? ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que estoy yo haciendo aquí? Si yo debería estar disfrutando el mundo. ¿Y cómo llegué a este lugar aquí? ¿Alguno de ustedes ha pasado por eso? Ninguno. Yo soy el único pecador. Miguel, ahí tenemos uno. ¿Sabe cuál es? Natanael también. ¿Sabe cuál es el mensaje que yo consagré en mi vida al Señor? Con este mensaje. Mi pastor predicó todos estos puntos en 1 hora y media y con este mensaje, porque mi mente divagaba en el servicio y yo decía, pero ¿qué es lo que hago yo con estos canutos, con estos evangélicos? Si yo debería estar afuera disfrutando el mundo, la pachanga, la fiesta, el vino, la cerveza, el licor, las mujeres. Y estoy aquí en esta iglesia cantando, escuchando a alguien que grita. Y mi pastor predicó este tema 40 años después y me destruyó el Señor con ese mensaje. Y me hizo entender, o estoy o no estoy, o soy o no soy. Y desde ese día mi vida cambió completamente. Y como decidí seguir a Cristo, mejor decidí comprometerme y no dejar que mi mente siguiera vagando, siguiera pensando estupideces, siguiera pensando cosas vanas, porque déjeme decirle algo, no hay más que esto. No hay más que esto. Siga leyendo allí. Versículo 5, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe lo que significa fastidio? Estamos hartos de este pan. ¿Cuándo nos vas a dar algo diferente?
Hermano, no hay más nada que esto. No hay más nada. Hermano Natanael, gracias por esa honestidad. Yo pasé por eso, pero joven, no hay más nada que esto. Y a lo mejor al morirnos, nos damos cuenta que al morirnos, nada de lo que dice la Biblia se cumplió. ¿Qué perdimos? No perdimos nada. Desarrollamos una vida tranquila, fuera del alcohol, fuera de vicio, fuera de droga, fuera de cárcel, fuera de persecución policial. Y desarrollamos una vida tranquila, con un matrimonio tranquilo, e hicimos lo que pudimos con los hijos, allá los hijos son responsables. Pero escúcheme, y nos morimos, y a lo mejor no hay nada. ¿Qué perdimos? Nada. Pero escúcheme, ¿y qué pasa si al morirnos nos damos cuenta que todo lo de la Biblia es verdad? Y por no haber obedecido, perdimos todo. Por lo tanto, no quiero vivir con esa disyuntiva. Por lo tanto, al morirme, si no hay nada, no perdí nada. Pero si al morirme me doy cuenta que todo lo que dice la Biblia es verdad, gané y tuve victoria. ¿Me explico? ¿No es verdad, hermana Irma, que el cafecito y la cervecita y la fría, todo eso se fue? No hay más nada. No hay más nada. Pero tenía un fastidio de este maná que bajaba del cielo. Hermano, y le voy a decir algo honestamente, y no vamos a cambiar. Yo no voy a cambiar. Estos son nuestros himnos, estas son nuestra música, estas son nuestras creencias, estas son nuestras prácticas, y cualquiera que quiera venir a la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas, pero tiene que unirse al grupo. El grupo no se va a acomodar al que llega se acomoda al grupo. Simplemente porque Dios nos ha bendecido sin que usted esté. Hermano Rudy, antes de que usted llegara ya existía esta iglesia, y todo lo que tenemos, usted no tiene nada que ver con esto. Por lo tanto, Dios nos ha bendecido antes de que usted llegara. Usted llegó y usted se une a la familia, con su amada familia, y ustedes se van uniendo y participando activamente en la medida que el Señor les va ayudando y les va bendiciendo. Pero esta es la realidad, no hay cambios aquí. La misma música, los mismos himnos, la misma prédica, el mismo templo, la misma casa, el mismo perro Carmelo que está en el patio, la misma comida que cocinan estas gentes allá en la cocina, las mismas actividades, el mismo campamento, la misma corbata, la misma faldota, nada cambia. Seguimos iguales. Así que le doy un consejo, no se aburra de la vida cristiana. No se desanime en la vida cristiana. ¿Le puedo dar un consejo? Para que no se desanime, participe. Póngase las pilas. Hermana, yo he orado un par de veces para que su esposo sea libre el día domingo. Porque yo sé que él es un hombre fiel y que se va a congregar tranquilamente y va a poder involucrarse y participar activamente de la obra de Dios. Le animo a que participe, a que se envuelva, para que no se aburra. Porque si usted viene simplemente a sentarse, a calentar una silla y nada hace, se va a aburrir. Porque no va a participar de la emoción de la actividad, de la emoción de un alma convertida. Por ejemplo, la hermana Lucila, ya con su edad, ella no puede andar corriendo detrás de la pelota. Pero ella participa de la oración. Ella participa con las hermanas del chismecito espiritual por el teléfono. ¿Ok? Y entonces tienen su actividad entre las hermanas y llama a la hermana Asia con la hermana Lucila y con la hermana Irma y tienen su actividad porque son parte de esta iglesia, son parte de la familia y no se aburren. Déjeme decirle algo. En el cielo, si tú te aburres aquí, yo te recomiendo que mejor no te vayas al cielo. No te vayas al cielo, ¿sabes por qué?
Porque en el cielo solamente vamos a alabar a Dios y a servir a Dios y no va a haber nada más. Así lo dice Apocalipsis. Alabar a Dios, glorificar a Dios y servir a Dios y no hay nada más. Y si a ti te aburre el alabar a Dios, el bendecir el nombre de Dios, y si a ti te aburre servir a Dios y necesitas salir afuera para echar una camita al aire y para disfrutar un poco del mundo, te recomiendo algo, te doy un consejo. No te vayas al cielo porque te vas a aburrir. Porque es peor en el cielo que lo que podemos participar aquí. Por lo menos aquí tenemos campamento y tenemos actividad y tenemos piscina. En el cielo no va a haber piscina. En el cielo no van a haber novelas. En el cielo no van a haber tigres, delincuencia, droga, no va a haber nada. En el cielo va a ser simplemente cielo, como la Biblia lo manda. Y si tú te aburres con todo lo que tenemos para hacer aquí, en el cielo te vas a aburrir más fácilmente. Fastidio tenemos de esto, cansados de su vida cristiana. ¿Y sabe qué? Yo no voy a dar tiempo. Yo estoy quemado. Algunos saben porque yo he conversado, tuve una reunión tiempo atrás. Yo estoy quemado. Pero prefiero quemarme en las cosas de Dios y no que el mundo con el diablo me quemen a mí. Pero esto no hay más nada. No hay nada diferente. Y yo predico temas, hermano, tenemos un tema especial y al final termino con la misma enseñanza que vengo predicando por 32 años. No hay nada diferente. ¿No es verdad, José? José sabe porque tenemos juntos ¿cuántos años? Nada diferente. Le doy un consejo, no se aburra de esto. No se aburra de esto. Disfrútelo. Hermana Argentina, disfrute todo lo que Dios nos ha dado aquí, disfrútelo, porque no tenemos más de esto, porque no podemos caer en esto de que tengo fastidio de todo esto, estoy aburrido. Porque no puedo aburrirme de la vida cristiana, no puedo aburrirme del compañerismo con Dios, no puedo aburrirme de las bendiciones de Dios, no puedo aburrirme de la música de Dios, no puedo aburrirme de las predicaciones de Dios. No puedo aburrirme de los jalones de oreja, no puedo aburrirme de las exhortaciones y advertencias. Siga leyendo ahí, número 21. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes, víboras, serpientes ardientes. Y número 21, 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que morían al pueblo, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sabe por qué quedaron en el camino? Porque se aburrieron del maná. Y tiene que entender que no hay más nada. No hay más nada. ¿Ok? Concéntrate en lo tuyo, concéntrate en tu matrimonio, échale gana con tus hijos son parte de lo que... del ministerio y de la emoción de la vida cristiana, échale ganas en la iglesia, participa en todo lo que hay, porque de lo contrario va a llegar el momento que te vas a aburrir. No digo cansar, yo digo aburrir. ¿Quién se ha aburrido de un trabajo? Y ha llegado el momento en que ya tú no quieres seguir yendo y tú no quieres mirar más a ese jefe y tú no quieres mirar más ese martillo que lo estás usando por años y llega un momento que te aburres y tú dejas todo botado y dices voy a cambiar de rubro y voy a empezar a hacer otra cosa. Escúchame, en la vida cristiana no podemos darnos el lujo de aburrirnos. Porque esto es lo que hay. ¿Alguien me obligó a mí a entrar en la vida cristiana? ¿Alguien le obligó a usted a entrar en la vida cristiana? ¿Alguien le obligó a usted a venir a esta iglesia? Entonces, ¿sabe qué? No se aburra, porque se va a desanimar. Esto es lo que hay. La cara fea
que yo tengo, no hay cambio por ahora. Pastor Jerry, con su cara, con su barba, que es parte de la familia de algunos seres por allí, eso no va a cambiar tampoco. ¿Ok? Y en los varones, con las reuniones, van a seguir las mismas reuniones con las mismas ideas, y las damas van a seguir con sus mismos conceptos, y los jóvenes van a seguir con su misma idea, y en la cocina vamos a seguir comiendo arroz y habichuela con todas esas cosas, como todos los domingos, y no hay más nada. Aguante y soporte hasta que Cristo venga. Pero por esta actitud de desánimo, de aburrirse de las cosas de Dios, Dios mandó serpientes. Finalmente, número 25. Oiga bien, faltando días para entrar, para llegar, para poseer el sueño anhelado, lo que tanto esperaron, faltando días para entrar a la tierra prometida, el diablo hizo su cosecha finalmente. Número 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Primero, el pecado de la fornicación. Segundo, con mujeres impías, yugo desigual. Versículo 2, número 25:2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Tercero, primero, fornicación, en yugo desigual, y para colmo, en actos idolátricos, idolatría pura. Hermano, la idolatría en aquel tiempo estaba íntimamente ligada con el sexo, con intimidad, íntimamente ligada. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses y se acostó con sus mujeres, que también eran sacerdotisas, prostitutas legales, prostitutas espirituales. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquello de los vuestros que se ha juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino en este lío, en esta confrontación, en esta guerra espiritual, donde Dios estaba mandando sentencia. Apareció un hombre que no importó lo que decía Dios, que no importó lo que decía la Biblia, que no le importó lo que iba a hacer Moisés, que no le importó si Aarón le decía algo. Él agarró a su mujer moabita y se paseó con la mujer moabita tomada de la mano, y se paseó delante de todo el pueblo. A ver quién me dice algo, a ver si se atreven. A mí no me importa lo que tú piensas, yo voy a hacer lo que yo quiero. Soberbios, arrogantes, que se pasean con su pecado dentro de la iglesia, sabiendo lo que la Biblia dice, sabiendo lo que Dios dice, sabiendo lo que se predica de este púlpito. Y ese canalla, ese infame, ese soberbio, ese rebelde, se paseaba con esa mujer delante de Moisés, a ver si se atrevía a decirle algo. Y se paseó delante de todo, viendo que Dios estaba enojado, viendo que había una sentencia, y fue y se acostó, se fue a la casa de él, en el campamento, y se acostó con la mujer, y comenzó a fornicar. Sigue leyendo ahí. Versículo 6, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y delante de todos los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahí estaba el pueblo de Israel pidiendo misericordia, pidiendo gracia de lo alto, pidiendo perdón.
Y este miserable, paseándose con su pecado delante de Moisés, delante de los que estaban arrepentidos, nada le importaba. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, a la casa de él. Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Un miembro de la congregación de Israel, aún sabiendo que no se debía hacer lo que él estaba pretendiendo hacer, no solo se unió en yugo desigual, sino que tomó a su mujercita y se paseó por en medio de la congregación frente a Moisés, el pastor, paseándose de una manera soberbia, desafiante, burlona, peligrosa. Que me digan algo. ¿Qué tanto con esos mandamientos antiguos, arcaicos, que no sirven para nada? ¿La Biblia de qué sirve? ¿Para qué tomar a pecho tantas verdades de las que se revelan aquí? No hay que ser tan fanático. Moisés, mírame, ¿qué me vas a hacer? Iglesia, mírame, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a poner en disciplina? ¿Me van a expulsar de la congregación? ¿Alguien me va a reprender? Y el tipo estaba completamente desaforado, completamente enloquecido con su mujercita y con su pecado. Mira, yo hago lo que yo quiero y asisto a la iglesia como yo quiero y con quien yo quiero y no le tengo que rendir cuenta a nadie, menos a ese gritón. Habemos muchos creyentes que sabemos la verdad de Dios, sabemos lo que Dios pide en su palabra, conocemos las demandas de Dios, entendemos los juicios de Dios y aún así las ignoramos deliberadamente. Y descaradamente seguimos practicando lo mal hecho, lo que no debemos, lo que no trae honra al nombre del Señor. Y luego con esa actitud y ese pecado llegamos a la iglesia, con carita yo no fui. Y no nos damos cuenta que nos estamos burlando de Dios. Cuando la verdad de las cosas es que el que ríe último ríe mejor. Dios es el que se va a reír al final. De la soberbia del hombre, de la mujer que conocen las reglas de Dios y pretenden hacer lo que quieren y desafiar aún a Moisés y a Aarón y a los líderes a ver si se atrevían a decirle algo. No hubo falta. Se levantó uno que agarró una lanza y los alanceó a ambos por el vientre. Y imagínense qué estaban haciendo. Si los dos fueron alanceados, fueron cierto, traspasados por una lanza. Hermano, tengamos cuidado con la vida cristiana que llevamos adelante. No se desanime. Apartémonos de la inmoralidad sexual. Apartémonos de la chismografía. Apartémonos de la idolatría. Apartémonos de la desidia. No nos aburramos de la vida cristiana, porque esto es lo que Dios nos ha dado. ¿Es fácil la vida cristiana? No. ¿Es imposible? Tampoco. Pero esto es lo que Dios nos ha dado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano Liborio? ¿Hasta cuándo, hermano Chanito? ¿Hasta cuándo, Edgardito? Hasta que Cristo venga. Es que no hay más. Y vuelvo a repetir, y si Cristo no viene y nos morimos y no hay nada, no hemos perdido nada. Pero si nos morimos y nos damos cuenta que todo es verdad, ¿correrás el chance? Yo no me voy a correr el chance. Porque entiendo que es verdad, entiendo que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y para no poner duda en tu vida, Moisés es un personaje real, Abraham es un personaje real, Isaac es un personaje real, Jacobo fue un personaje real, y la salida de Egipto fueron personajes reales, y las plagas de Egipto, todo fue real, y toda la travesía en el desierto fue real, porque hay evidencia histórica, y porque la Biblia dice que es real.
¿Hasta cuándo vamos a perseverar? Hasta que Cristo venga, puesto en pie. Padre, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tú eres bueno. Enséñanos, oh Señor, a contar nuestros días con sabiduría, para que podamos traer a nuestra vida esa sabiduría de lo alto, esa enseñanza de lo alto, para hacer lo correcto en el tiempo correcto, de la forma correcta. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice la iglesia. Bendice las enseñanzas. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.